Sánchez Saus, excelentísimo señor don Antonio Caballos Rufino, ilustrísima señora doña Araceli López Serena, don Manuel Gámez Casado, director del Secretariado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Sevilla, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad CEU Fernando III, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores, damas y caballeros maestrantes. Hoy presentamos este magnífico libro, fruto de la colaboración de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Universidad de Sevilla a través de su editorial. Agradezco a la universidad y a su editorial su colaboración para llevar a cabo este proyecto, tanto a su exdirectora, doña Araceli, con quien iniciamos este proyecto, como a su actual directora, doña Elena Leal, que hoy no ha podido acompañarnos como era su deseo. La unión entre la Real Maestranza y la Universidad de Sevilla ha supuesto que este libro sea una realidad y se presente con el cuidado estético y detalles que la materia merece, poniéndose así a disposición del público una información que de otro modo permanecería en legajos y archivos. También quiero agradecer a don Antonio Caballos Rufino su disposición para presentar este libro ante la imposibilidad de que don Jaime de Salazar pueda estar hoy con nosotros y al que le deseo una pronta recuperación. Linajes sevillanos medievales no es solo un estudio sobre la nobleza entre los siglos XIII y XVI. A través de sus páginas, el autor desglosa el origen de la aristocracia local, la movilidad social y la identidad de Sevilla. Un trabajo en el que quiero agradecer expresamente al autor el rigor y esfuerzo realizado, ya que no se limita a enumerar nombres o fechas. La obra dota de vida a los hombres y mujeres que tejieron la red social, política y económica de esta ciudad hace siglos. Este libro, que ya fue editado en los años 90, también en 2 volúmenes, supone actualizar aquella primera edición ya agotada y que vuelve a poner de nuevo en papel esta información ampliada. No quiero terminar sin resaltar que esta Real Corporación, al patrocinar de nuevo la edición de un trabajo tan significativo, cumple además una motivación interna, que es el de proporcionar a sus miembros información sobre quienes les precedieron, y otra externa, al ofrecer a la sociedad este riguroso trabajo, cumpliendo así su vocación de impulso cultural y mecenazgo. Espero que disfruten con esta nueva edición que contiene nuevos datos y noticias sobre los protagonistas de estos volúmenes. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la ilustrísima señora doña Araceli López Serena, catedrática de Lengua Española de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias. Excelentísimo señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, excelentísimo señor don Antonio Caballos, excelentísimo señor don Rafael Sánchez Saus, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, damas y caballeros maestrantes, señoras y señores. Quiero, en primer lugar, disculpar la ausencia de la directora de la editorial Universidad de Sevilla, doña Elena Leal Abad, a quien otra obligación inexcusable le ha impedido participar, como habría sido su deseo, en esta presentación. Y me gustaría, asimismo, agradecer a quienes han organizado este acto la confianza depositada en mí para representar a la editorial en su nombre. No les ocultaré que lo hago con especial agrado, en primer lugar por razones que tienen que ver con mi propia trayectoria. Durante los años en que fui yo quien tuvo la responsabilidad de dirigir la editorial Universidad de Sevilla,
cargo del que cesé el pasado mes de enero, la obra cuya edición nos convoca hoy pasó por mis manos en distintos momentos de su largo proceso de gestación y pude comprobar de primera mano el rigor con el que su autor, el profesor Rafael Sánchez Saus, ha acometido la tarea, nada sencilla, de actualizar y ampliar un trabajo que, publicado por primera vez en 1991, se había convertido ya en un clásico indiscutible de la historiografía medieval hispánica. En segundo lugar, porque como catedrática de lengua española tengo la deformación profesional de quien convive a diario con la conciencia de que las palabras y los nombres, lejos de ser etiquetas accidentales, encierran una densidad histórica que los conecta con mundos que creíamos desaparecidos. Y eso es precisamente lo que nos ofrece Linajes Sevillanos Medievales, una reconstrucción minuciosa del tejido de apellidos, alianzas, estrategias matrimoniales y trayectorias de poder que configuraron la élite dirigente de la Sevilla bajomedieval. Permítanme que les diga muy brevemente por qué creo que esta segunda edición merece la atención no solo de los especialistas en historia medieval, sino de todo aquel que sienta curiosidad por comprender cómo se forjaron las estructuras sociales de nuestra ciudad. La primera edición de Linajes Sevillanos Medievales, que contó ya, se ha dicho, con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, abordaba el estudio de 82 linajes que protagonizaron la vida política, económica y cultural de Sevilla entre los siglos XIII y XVI. 33 años después, el profesor Sánchez Saus nos entrega una obra renovada y enriquecida con numerosos datos y noticias nuevas sobre los cientos de personajes que pueblan sus páginas y sus árboles genealógicos, vertidos en el segundo de los dos magníficos volúmenes que componen esta edición. El primero está dedicado al estudio pormenorizado de cada linaje y el segundo a la cartografía genealógica que permite visualizar las complejas redes de parentesco que los vertebran. Como bien señala en su prólogo a esta segunda edición el profesor Miguel Ángel Ladero Quesada, las segundas ediciones que se acometen con el interés y la atención que se han puesto en esta alcanzan un punto de plenitud que califica a una obra como clásica. Y es que no se trata en modo alguno de una mera reimpresión. La densidad de las adiciones, las correcciones y los matices incorporados a lo largo de estas 3 décadas de investigación continuada convierten esta segunda edición en una obra sustancialmente nueva que dialoga con la primera sin dejar de superarla. Quiero aprovechar esta intervención, además, para poner de relieve la colaboración ejemplar entre la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Editorial Universidad de Sevilla, una colaboración manifiesta en la tradicional coedición de las obras que forman parte de la colección Tauromaquias, y una colaboración que en este caso ha hecho posible una publicación muy distinta, integrada en la colección Ediciones Especiales del catálogo de la Editorial Universidad de Sevilla. Son este tipo de alianzas entre instituciones comprometidas con la cultura y el conocimiento las que permiten que proyectos editoriales de esta envergadura, y créanme, editar una obra de casi 530 páginas en esos 2 volúmenes, con la complejidad que entraña la reproducción de árboles genealógicos, no es tarea menor, pues es ese tipo de colaboración lo que hace que llegue a buen puerto una obra así, con la calidad que merecen. En este sentido, no puedo dejar de mencionar la labor del equipo técnico de la editorial, pero sobre todo el cuidadísimo trabajo de coordinación editorial de Fernando Olmedo y de diseño y maquetación de Juan Bezos, que han contribuido decisivamente a que la factura de estos volúmenes esté a la altura de su contenido. Cierro, por tanto, ya esta brevísima intervención invitándoles a sumergirse en estas páginas con la misma curiosidad con la que lo haría quien pasea por el casco histórico de Sevilla y descubre en la esquina de una calle o en la fachada de un palacio un apellido que, gracias a la obra del profesor Sánchez Saus, dejará de ser un mero nombre para convertirse en la puerta de entrada a toda una saga de caballeros, regidores, mercaderes y señores que contribuyeron a hacer de Sevilla la gran ciudad que fue y en buena medida sigue siendo. Mi enhorabuena al autor por esta espléndida segunda edición y mi agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla por hacer posible una vez más que esta obra de referencia esté al alcance de todos. Muchas gracias. Por sus palabras.
A continuación, tiene la palabra el excelentísimo señor don Antonio Caballos Rufino, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla y académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que presentará la obra Linajes Sevillanos Medievales. Excelentísimo señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, excelentísimos y excelentísimas señores y damas maestrantes, excelentísimos, ilustrísimas autoridades, señoras y señores, querido Rafael. Rafael es, además de queridísimo amigo, es compañero de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, pero a la par también conmigo es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid. Por eso somos especialmente sensibles ante la falta hoy de quien debería estar aquí, el excelentísimo señor don Jaime de Salazar y Hacha, que generosamente se ha brindado a realizar la presentación como excepcional experto en genealógica de este magnífico libro. Me cabe a mí, por lo tanto, actuar solamente de portavoz, tarea que para mí resulta un enorme honor. Me siento muy prestigiado por esta casa a la que tengo tantísimo respeto y que es un referente absoluto por tantos merecimientos. Y a la par, no únicamente por estar ante ustedes en esta regia corporación, sino también por presentar una obra que se hace a la limón, como ha comentado doña Araceli, la directora que fue hasta hace muy poco de la Editorial Universidad de Sevilla, por ser una obra más de esta magnífica colaboración con tantísimos frutos a lo largo del tiempo, colaboración que se ha plasmado en tantas obras editoriales de relieve. Es por tanto un placer de estar aquí ante mi querida Araceli, sobre todo el hecho de que en su momento me tocó el honor de crear la editorial, de dirigirla, y por lo tanto una satisfacción de ver el altísimo nivel que ha alcanzado nuestra editorial, que es Editorial Universidad de Sevilla, que es la editorial que más colecciones con sello de calidad tiene toda España, hasta el punto de que ya podemos describirlo como abuso. Tiene más del doble de sello de calidad que la siguiente editorial universitaria de todas las editoriales universitarias españolas. Como les digo, para mí es un privilegio hablarles en nombre, y por tanto no son palabras mías, sino son palabras de don Jaime de Salazar y Hacha, las que comienzo a leerles a todos ustedes. Comienza así el texto que he recibido. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar mis palabras agradeciendo al excelentísimo señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería su invitación a participar en la presentación de esta obra de mi buen amigo, el profesor don Rafael Sánchez Aus, sobre los linajes sevillanos medievales, que alcanza ahora su segunda edición. Cuando se recibe la petición de presentar un libro, hay veces que uno no sabe cómo salir decorosamente del encargo, pues pese a las buenas intenciones del autor, no siempre éstas se plasman en una obra con la suficiente calidad y nivel científico. Y si uno no sabe decir que no, nos encontramos con lo que podemos definir como un auténtico embolado. Hay otras veces, en cambio, como ocurre en esta ocasión con esta obra, en que el cometido supone para el presentador un auténtico placer, no solo por el nivel y calidad intrínseca de la obra, sino por el interés apasionante que en mí despierta esta temática expuesta por el autor. Pero además mi agradecimiento es doble. Por un lado, porque es la primera vez, sentimos que no esté aquí, que participe en un acto en esta Real Maestranza, siendo descendiente y pariente de muchos maestrantes que han lucido sus insignias, lo que me provoca, por tanto, una gran satisfacción. En segundo lugar, porque la presentación de esta obra genealógica, debida a la brillante laboriosidad del autor, me va a servir de pretexto, en primer lugar, para hacer una breve defensa de esta ciencia tan maltratada a veces, tan desdeñada a las más y tan incomprendida siempre como es la genealogía. La razón no radica en la necesidad de llevar el agua a mi molino
para aprovechar la ocasión que se me ofrece y hablar de las materias que me resultan más atrayentes, sino sobre todo para poner en evidencia la enorme actualidad de su estudio en el mundo civilizado. La genealogía nace como objeto de estudio durante el régimen estamental que impera entre los siglos XIII y XVIII. Por tanto, esta necesidad actual de explicar su importancia es nueva, ya que durante siglos los aspectos genealógicos fueron consustanciales con el estudio de la historia. Obsérvese cualquier historia antigua para comprobar cómo la referencia a sus más descollantes familias o a los orígenes familiares de sus protagonistas es constante y pormenorizada. Cuando quiero explicar la importancia de la genealogía como ciencia, suelo comenzar diciendo que en realidad es la madre de la historia, expresión que suele provocar alguna sorpresa en mi auditorio. La justificación de esta afirmación radica en la constatación de que las primeras manifestaciones historiográficas de la inmensa mayoría de nuestras culturas han tenido fundamentalmente un contenido genealógico. Pero cualquiera que sea la conclusión a la que lleguemos ha de ser tomada con prudencia, pues no en vano todo lo referente a la genealogía, y lo dice un genealogista, está siempre contaminado con la vanidad de sus protagonistas y el deseo de los cronistas de cada época de enaltecer a la familia de quien encargó su investigación. Cuando el investigador, por tanto, se enfrenta a una genealogía, tiene que desbrozar primeramente lo verdadero de lo falso a través del análisis de las fuentes. Una de las cuestiones que más sorprende al historiador actual al analizar la literatura genealógica producida en el antiguo régimen reside en la abundancia de los memoriales que fueron publicados por las familias de la nobleza, en los que se incluían no solo los datos genealógicos de la ascendencia del promotor de la obra, sino también los méritos y servicios de sus antepasados a la corona y a la Iglesia. A este respecto, hace unos años comentaba yo en un trabajo que publiqué sobre una familia de la alta nobleza, cómo los hombres de los siglos XVI al XVIII, cuando pretendían un ascenso en la milicia, en la administración pública o incluso un título del reino, solían redactar para ello su correspondiente relación de méritos y servicios, lo que hoy denominamos como nuestro currículum vitae, que no se limitaba a referir los que ellos habían prestado personalmente a la corona y a la sociedad, sino que también incluían los de sus padres, abuelos, tíos y los de sus otros antepasados, algo que hoy nos puede dejar estupefactos. En nuestro tiempo lo calificaríamos incluso de políticamente incorrecto, pero que en aquella sociedad estamental resultaba perfectamente coherente, pues se entendía de forma universal que el individuo participaba de los méritos de sus antepasados y parientes, con los que tenía una comunidad de merecimientos y que estos merecimientos comunes se acumulaban en una entidad formada por todos los parientes y superior a ellos, es decir, el propio linaje. Una institución hoy totalmente menospreciada, pero a la que por entonces se atribuía por todos la función de estructurar la sociedad. No nos debe, por tanto, sorprender, cuando estudiamos un personaje o familia del antiguo régimen, la existencia de estos memoriales que referían detenidamente los orígenes de su linaje y sus lazos de sangre, pues eran estos los que eran decisivos para situar en aquel tiempo a cada hombre en el lugar que ocupaba en aquella sociedad estamental. Sin embargo, tras la Revolución Francesa, con las posteriores orientaciones historiográficas, ha venido ocurriendo casi lo contrario. Es frecuente encontrarse con trabajos históricos en los que no aparece apenas algún nombre propio, como si la labor de personas y familias no hubiera tenido relevancia, o su mención quitara seriedad, de algún modo, al conjunto de la obra en cuestión. Hoy, afortunadamente, este prejuicio progresista ya ha perdido su virulencia y se vuelve a tratar de estudiar de forma más integral la historia, reconociendo la importancia trascendental que para su mejor conocimiento tiene el estudio del entorno familiar de sus protagonistas o el de la actuación de sus linajes más relevantes y sin cuyo conocimiento no cabría comprender su desarrollo y principales avatares. No solo en cuanto a los hechos políticos, sino también en el campo del estudio de las mentalidades, en el de la permeabilidad social o en el de la creación artística, de la cual fueron las familias ilustradas las auténticas protagonistas a través de su labor de mecenazgo. Pero aparte de este interés recobrado por la genealogía como ciencia instrumental, nos encontramos hoy con un fenómeno sorprendente que está asombrando a no pocos de nuestros analistas sociales. Hace un par de años, el diario español de mayor difusión,
El País nos informaba de que la genealogía en Internet es un verdadero deporte nacional en los Estados Unidos y de que la National Genealogical Society calcula que 80 millones de norteamericanos dedican parte de su tiempo libre a estudiar la historia de su familia. Para comprender todo ello, basta consultar el enorme material que pone Internet a nuestra disposición mediante sus innumerables programas genealógicos. La importancia excepcional resulta el archivo de la comunidad mormona de Utah, guardado en un subterráneo de Salt Lake City y protegido incluso de ataques nucleares, que guarda registros y microfilms de documentos genealógicos de todo el mundo y del que se afirma que contiene más de 8.000 millones de nombres. Bien, es verdad que esta información la utilizan los mormones con una curiosa finalidad religiosa. Pero no solo este proceso se produce en Estados Unidos. La importancia del estudio de la genealogía en el mundo moderno es evidente para los que frecuentamos los foros internacionales y podemos comprobar la relevancia en cantidad y calidad que se concede a estos estudios en los países de más alto nivel cultural. En un congreso internacional de genealogía celebrado hace unos años en Besançon, en el antiguo Franco Condado, me quedé realmente sorprendido al verificar la fuerza y vitalidad de la genealogía francesa, la actividad de sus innumerables asociaciones regionales, el estado de sus actuales estudios, la informatización de sus archivos o la reimpresión de sus fuentes. Ni qué decir tiene que otro tanto se puede afirmar de alemanes, ingleses, nórdicos o flamencos, y que incluso en los países que acaban de salir de la opresión comunista, el estudio de la genealogía se manifiesta pujante y vigoroso. En Iberoamérica, asimismo, estamos contemplando un despertar de la investigación genealógica y sirvan como botón de muestra de este creciente interés las bienales reuniones americanas de genealogía, la última, que hace la número 24, celebrada hace apenas un año en la ciudad caribeña de Santo Domingo y donde especialistas de toda América hispana se suelen reunir para intercambiar conocimientos e inquietudes. Pero todo ello se plantea desde una nueva óptica absolutamente científica, desdeñando aquel conjunto de ostentosas futilidades, como expresaba el desaparecido historiador Domínguez Ortiz, que estaban siempre imbuidas de un carácter casi apologético. Esta pasada actitud, ya sobrepasada y caduca, está casi abandonada en los últimos años, cuando la importancia del estudio de las clases dirigentes, de sus estructuras sociales, de su carrera y su lucha por el disfrute del poder, han llevado al estudio minucioso de las viejas familias desde una perspectiva distinta y sin las tradicionales connotaciones geográficas y puramente genealógicas. Fruto de esta nueva orientación, como aportación a esta nueva actitud, es la presente obra que hoy vamos a comentar. Creo, sin dudar, por supuesto, de que la finalidad del historiador no puede limitarse en ningún caso a esta actividad reconstructora de filiaciones y parentesco. Recuerdo la frase de un eximio genealogista mexicano que al examinar una genealogía de estas características me la definió como una mera relación de partos. Esta función no es desdeñable en sí, en ningún caso, incluso aunque el genealogista se limite a ofrecer un árbol genealógico puro y duro, siempre que éste se elabore con la seriedad y la base documental adecuada. Luego será la labor del buen historiador la que deberá saber aprovechar los datos ofrecidos por la genealogía como apoyo de cada estudio concreto sobre la sociedad y época que se pretende analizar. Ahí encuentra la genealogía su verdadera utilidad científica y especialmente en el marco de las antiguas sociedades estamentales. Ciertamente el profesor don Rafael Sánchez Saus es una auténtica personalidad en el mundo de la actual historiografía y ha sido calificado por el profesor Ladero, su prologuista, como uno de los mejores conocedores de la historia nobiliaria castellana. El profesor Sánchez Saus es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Cádiz y ha sido rector de la Universidad CEU San Pablo, de la que ahora es rector honorario. Es doctor en Historia de 1986 por la Universidad Complutense de Madrid, con su tesis Los linajes de la baja nobleza en la Andalucía de los siglos XIII al XV, bajo la dirección del ya mencionado profesor don Miguel Ángel Ladero Quesada. Es académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de 2002, también es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y miembro de número de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. No vamos a hacer relación de su abundantísima obra, que desbordaría con creces la necesaria brevedad de estas palabras. Es, por tanto, una gran satisfacción para mí la publicación de esta segunda edición de esta obra seria y rigurosa de don Rafael Sánchez Saus sobre los linajes sevillanos medievales
que estudia la genealogía y descendencia de más de 80 familias sevillanas durante la Edad Media, la mayoría de las cuales están ya extinguidas en línea de varón. Estudiar una familia por todas sus ramas a lo largo de los siglos es una tarea ardua y trabajosa, y pocos son los autores que se atreven a emprenderla. Por eso la edición de este tipo de obras no ha sido muy frecuente en la historiografía española. Es mucho más fácil copiar de aquí y de allá diversos datos inconexos, extratar unos cuantos expedientes de órdenes militares, y no trato de despreciar ningún tipo de trabajo si este está realizado con seriedad, y a todo ello dar el nombre de nobiliario de tal ciudad o comarca, sin pretensiones de llevar a cabo nada realmente completo y definitivo. Por el contrario, el trabajo que hoy tenemos entre las manos nada tiene que ver con esa vieja práctica tan frecuente en la genealogía española, pues el autor se ha propuesto eficazmente con este trabajo el llevar a cabo un estudio en profundidad de estos linajes medievales sevillanos que, aunque han sido ya estudiados en otras ocasiones, piénsese en el analista sevillano don Alonso Ortiz de Zúñiga o en Juan Ramírez de Guzmán, nunca lo ha sido con el rigor y la meticulosidad que se lleva a cabo en esta obra. Pero lo más destacable de este trabajo, que es meritorio como todos los que comportan un gran esfuerzo de investigación, reside en su sistema expositivo, plenamente riguroso, que no se limita a reseñar los datos usuales de una genealogía, sino que aporta además otras muchas referencias sobre los personajes citados. Nos hallamos, por tanto, con una genealogía completa, si alguna vez se puede emplear este último término en materia genealógica, en la que el autor nos presenta, con la publicación de esquemas genealógicos de cada linaje, su descendencia hasta el siglo XVI. La presente obra, por tanto, constituye un estudio genealógico de estilo clásico, pero de gran modernidad, por su seriedad documental, su conocimiento pormenorizado de las fuentes y de la bibliografía consultada, así como por la inclusión de unos insustituibles árboles genealógicos y de unos índices onomásticos y toponímicos que facilitan enormemente su consulta. Ni qué decir tiene que esta obra está primorosamente editada, Editorial Universidad de Sevilla, nuestro querido, no sé si está aquí, Fernando Olmedo, en 2 volúmenes con atractivas ilustraciones a todo color. En suma, se trata de una obra cuyo afán detallista y meticuloso la sitúan en la primera fila de la literatura genealógica moderna y que sería desear fuera imitado en su metodología y seriedad por otros de su estilo, pues redundaría en una mejor comprensión de nuestro pasado común y en la más exacta valoración de tantos tesoros como encierra la documentación genealógica de nuestros archivos. Y no quiero terminar estas palabras sin añadir como colofón una breve reflexión final a modo de resumen. He referido en mis anteriores palabras como estas familias sevillanas, muchas de las cuales se remontan a la Reconquista en la segunda mitad del siglo XIII, van ascendiendo peldaño a peldaño esa pirámide jerárquica a la que al principio de esta palabra hacíamos referencia. No todas ellas, como subraya el autor, pertenecieron primitivamente a la nobleza, sino que en el curso de sucesivas generaciones fueron integrándose en ella. Este ascenso social va a estar provocado por varias causas que coadyuvaron al proceso. En primer lugar, la permanencia de una cercana frontera militar frente al Islam, que mantuvo la vitalidad de los ideales caballerescos. En segundo lugar, la formación de un patrimonio originario que sirvió de plataforma a cada linaje para su ascenso social. Y en tercer lugar, una adecuada política matrimonial que cada linaje emergente supo practicar a lo largo de los siglos. Todo ello conforma las bases que van a crear las condiciones necesarias para el encumbramiento de un patriciado urbano aristocrático. Pero no obstante, no debemos olvidar, por encima de todo ello, lo fundamental, y esto es que, fueran cuales fueran las características del entorno social en que aquella elevación se produjo, ésta no hubiera tenido lugar sin la valía personal de sus protagonistas, que hubo de ser verdaderamente sobresaliente. En efecto, cuando se investiga por los historiadores la trayectoria de un linaje emergente, se ha de llegar siempre a la misma conclusión, y es que por encima de todas las circunstancias descritas, siempre vamos a encontrarnos forzosamente con el mérito individual que en el caso de muchas de estas familias fue permanente y irreprochable, fundamentado en la idea de servicio a la patria encarnada en la persona del rey, y todo ello sin regatear esfuerzos ni sacrificios. Creemos por todo ello que nos encontramos con un trabajo que supone una gran aportación,
que no dudamos en considerar en la línea de los mejores del género realizados a lo largo de los últimos años. Por eso, ya concluyo, su lectura nos lleva a la conclusión de que el interés por esta obra trasciende al del mero interés particular para quienes descienden de esta familia citada en esta obra. Gracias, por tanto, querido Rafael, así termina sus palabras don Jaime de Salazar y Hacha, porque merced a tu trabajo y generosidad podemos contar con este compendio historial que nos ayude a comprender mejor una parte de la historia de esta realidad social y cultural de nuestra querida España. Muchas gracias. Muchas gracias, querido profesor. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Rafael Sánchez Sauz, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cádiz y autor de la obra. Excelentísimo señor teniente de hermano mayor, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísima señora doña Araceli López Serena, excelentísimo señor don Antonio Caballos Rufino, damas y caballeros maestrantes, señoras y señores. No tengo más remedio que comenzar dando las gracias a dos personas que son tres, a doña Araceli López Serena y a mis queridos amigos, por una parte, don Jaime Salazar Hacha, que desgraciadamente pues, no ha podido acompañarnos esta tarde, pero que ya había preparado el texto que ha leído mi gran amigo y compañero, el profesor Caballos Rufino. Yo le deseo un pronto restablecimiento a Jaime, y con respecto a Antonio, pues lo que puedo decir es que tiene esa cualidad de los grandes amigos que siempre está cuando hace falta, ¿no? Y hoy pues lo ha vuelto a demostrar. Esta segunda edición de Linajes Sevillanos Medievales constituye para mí un motivo de enorme satisfacción, pero sin duda mucho más de agradecimiento. En primer lugar a Dios y a la vida, que me permiten celebrar este momento 40 años después de la defensa de la tesis doctoral que está en el origen de esta obra. Yo me doctoré en Madrid el día 22 de mayo del año 1986, hace exactamente, por tanto, 40 años. Digo 40 años después de la defensa de la tesis doctoral que está en el origen de esta obra y 35 años después de que la primera edición fuera presentada también aquí, en la Real Maestranza de Caballería, en 1991. Son muchos los agradecimientos a personas concretas que tengo que expresar, pero creo preferible hacerlo al hilo de una breve relación de la historia de este libro, un libro al que tanto debo en el plano académico y profesional, pero también en el personal, y que ya en 1991 dediqué a mi esposa, como también a ella, a su recuerdo, está dedicada esta segunda edición. Esta historia comienza en realidad en 1980, cuando un entonces jovencísimo investigador, servidor de ustedes, iniciaba su tesis doctoral en la Complutense bajo la dirección de don Miguel Ángel Ladero Quesada, recién llegado, casi él, el profesor Ladero Quesada, a Madrid desde Sevilla, como catedrático de Historia Medieval. Hoy don Miguel Ángel, académico de la Real Academia de la Historia y reconocido como uno de los grandes historiadores del último medio siglo, ha sido el autor del prólogo de esta segunda edición, que se suma a la verdadera pieza literaria que para la primera edición escribió en su momento el Marqués de Tamarón. Quisiera hacer constar mi agradecimiento a ambos por su tan beneficiosa contribución a la obra, a la primera y a la segunda edición. Aquella tesis, iniciada en 1980, tenía como objetivo el estudio de los linajes de la nobleza urbana medieval de los tres reinos andaluces de Jaén, Córdoba y Sevilla. Era un tema entonces prácticamente desconocido en sus componentes genealógicos y sociales, y eso explica lo descomunal del primer propósito. En el primer año de trabajo comprobé que abordarlo hubiera supuesto el imposible objetivo de estudiar
no menos de 300 linajes solo para las diversas localidades del Reino de Jaén, Úbeda, Baeza, Andújar y la propia Jaén. No menos de 100 en Córdoba, otros tantos en Sevilla, más de medio centenar en Jerez y algunas decenas más repartidos en otras ciudades andaluzas como Écija, Carmona o Cádiz. Como pueden imaginar ustedes, de no haber restringido el tema a los linajes de la nobleza sevillana y jerezana, aún estaría trabajando en esa tesis doctoral. Pero la sabia dirección del profesor Ladero evitó la catástrofe. La tesis pudo presentarse en Madrid, como acabo de decir, en mayo de 1986 e inmediatamente recibió el premio que la Fundación Focus otorgaba cada año a la mejor tesis doctoral de asunto sevillano, un premio que entonces agradecí y todavía agradezco de todo corazón. Ese premio abrió el camino a la publicación en 1989 de Caballería y Linaje en la Sevilla Medieval, libro coeditado por la Universidad de Cádiz y la Diputación Provincial de Sevilla. Recogía una selección de los 25 linajes sevillanos más ilustrativos de la aristocracia medieval hispalense, así como toda la parte metodológica y los resultados del trabajo relativos al linaje noble como estructura familiar, social y política. Aquel libro fue premiado en ese mismo 1989 con el premio Bran IV de Coscul, otorgado por la Academia Internacional de Heráldica y Genealogía. Y aquí sí que empezó de veras la historia de linajes sevillanos medievales, porque aquella noticia llegó a un diligente redactor de la sección de Cultura del ABC de Sevilla, Ángel Pérez Guerra, quien dedicó un amplio reportaje a la obra. En él se decía que ese libro era solo un avance parcial del conjunto de la tesis doctoral que abarcaba casi 100 estirpes sevillanas entre los siglos XIII y XVI. Nunca agradeceré bastante a mi hoy querido amigo Ángel Pérez Guerra aquel reportaje, porque así tuvo noticia esta Real Maestranza de la existencia de aquel estudio que su entonces teniente de hermano mayor, el conde de Peñaflor de Argamasilla, consideró digno de ser publicado íntegramente en su parte sevillana. No fue poca suerte que por entonces y durante muchos años aún fuera bibliotecaria y archivera de esta Real Corporación Ana Ruiz, queridísima amiga desde los tiempos de la infancia, quien facilitó los primeros contactos y fue luego pieza esencial en el posterior y muy laborioso proceso de edición. Una publicación que la Real Maestranza tuvo el acierto de encomendar a la editorial Guadalquivir, dirigida por aquel gran editor que fue don José Sánchez Dubé, quien tanto hizo por la cultura sevillana y andaluza. Sánchez Dubé dio a las prensas una obra verdaderamente excelente en sus aspectos formales, en la que no se escatimó nada que pudiera mejorarla y que durante todos estos años, es necesario decirlo en honor de la desaparecida editorial Guadalquivir y de la Real Maestranza, se ha considerado un ejemplo de presentación de una obra de carácter genealógico. Aquella primera edición de Linajes Sevillanos Medievales, como esta segunda que ha mantenido las líneas esenciales de formato y organización del texto, se compuso de 2 tomos, uno dedicado a los árboles genealógicos y copiosos índices y otro a los estudios genealógicos con objeto de facilitar la consulta de los lectores. Aparecido, como ya se ha recordado, en 1991, soy muy consciente de cuánto he debido a ese libro y a la excelente acogida que tuvo en los medios académicos. Y no solo entre los interesados por la genealogía o la historia de la nobleza, también entre los especialistas en temáticas que fueron cobrando auge con el paso de los años, como la prosopografía, la historia de las élites o la historia social del poder. Ello ha hecho posible la longevidad de la obra, que durante todos estos años ha sido ciertamente muy utilizada, muy citada, por cuantos se han asomado a esos campos de estudio y por muchos interesados, naturalmente, en los temas propiamente genealógicos. Esa buena acogida justificó la aparición en 1996, a instancias de don José Sánchez Dubé, a quien sobre tantas otras cosas también he de agradecer aquella nueva apuesta,
de linajes medievales de Jerez de la Frontera, manteniendo básicamente la estructura y el formato. Prácticamente son libros gemelos. La gran diferencia es que mientras este pues guarda el color carmesí de Sevilla, el del linaje sevillano, el del linaje jerezanos, pues tiene el azul de Jerez, de las armas jerezanas, pero prácticamente, si no se viesen así, podrían parecer casi la misma obra. Bueno, pues estos linajes medievales de Jerez de la Frontera, ahí se recogían muy ampliados los resultados jerezanos de mi tesis doctoral de 1986, 10 años después, pues la verdad es que se hizo un trabajo mucho más completo. Más allá de este fruto directo de linajes sevillanos medievales, hubo otros muchos que no es necesario mencionar ahora. A partir del año 2000 aproximadamente, mi labor investigadora fue apartándose paulatinamente de los temas nobiliarios, pero todavía en 2007 los datos recogidos en linajes sevillanos medievales estuvieron en la base del proyecto de investigación que me valió la habilitación nacional a la cátedra en Historia Medieval, proyecto que en 2009 se transformó en el libro titulado Las élites políticas bajo los Trastámara, poder y sociedad en la Sevilla del siglo XIV, publicado por la Universidad de Sevilla y la Real Maestranza de Caballería de Ronda, y que fue prologado por su teniente de hermano mayor, mi querido amigo y compañero en buenas letras, don Rafael Atienza, que nos acompaña esta tarde. Bueno, cuento todas estas minucias excesivas, sabiendo que incurro en la imperdonable demasía de no haber dejado de hablar directa o indirectamente de mí mismo en todo este tiempo, desde que empecé a hablar. Pero creo que así es necesario para que se pueda valorar mejor lo que para quien les habla ha significado la oportunidad de reeditar, verdaderamente muy ampliados y mejorados, linajes sevillanos medievales 35 años después, cuando la obra llevaba décadas agotada, inencontrable, excepto ocasionalmente en el mercado del libro antiguo y a precios ciertamente elevados. Como entonces, esta nueva oportunidad surge de la generosidad de esta Real Maestranza y de la colaboración de una editorial, ahora la muy prestigiosa de la Universidad de Sevilla, pero detrás de los apoyos institucionales hay siempre personas concretas que hacen posible los mayores compromisos. En este caso, mi agradecimiento se debe dirigir al que hasta hace no mucho ha sido teniente de hermano mayor de esta casa, don Santiago León, quien acogió con tanto interés y hasta diría entusiasmo la idea de esta reedición y que tanto me hubiera gustado ver culminada esta reedición todavía bajo su mandato. Junto con él, un agradecimiento muy especial se personaliza en don Joaquín Guajardo Fajardo, marqués de la Peña de los Enamorados, hoy fiscal de la Junta de Gobierno, entonces archivero, tan pendiente en todo momento de los avatares de la edición. Y naturalmente, ese agradecimiento se extiende ya hoy a la actual Junta de Gobierno, especialmente a don Marcelo Maestre, teniente de hermano mayor, sin cuyo apoyo tampoco hubiera sido posible culminar el largo y a veces proceloso camino. Por otra parte, no puedo ni quiero olvidar el papel relevante jugado por doña Araceli López Serena. Hoy es directora de la editorial de la Universidad de Sevilla, pero bajo cuya dirección se realizaron todas las gestiones conducentes a la coedición de la obra. Muchas gracias, querida Araceli. Debo ir terminando, pero no puedo hacerlo sin mencionar y mostrar mi agradecimiento todavía a otras 3 personas que han tenido mucha importancia en el resultado final de esta segunda edición. Si el nuevo libro ha incrementado de forma muy notable sus datos y ha ampliado o corregido otros, ha sido en buena medida gracias al trabajo realizado por Miguel López Ortiz y por Débora Kisber, quienes pusieron a mi alcance muchas noticias bibliográficas y documentales que de otra forma yo no hubiera podido consultar en el breve tiempo de que dispuse para la actualización del trabajo. Por otra parte, las extraordinarias mejoras formales de la edición, especialmente en la composición de los árboles genealógicos y en el gran trabajo de documentación requerido para ilustrar la obra, se deben a ese gran documentalista, editor y cuidador de ediciones que es Fernando Olmedo, con quien además pues, es siempre un enorme placer trabajar. Muchas gracias a todos. Y termino ya. Entre otras cosas porque me voy quedando sin voz de forma alarmante. Bien, cuando Pío Baroja comenzó sus memorias bajo el título de Desde la última vuelta del camino, tenía
casi exactamente la edad que ya acumula este servidor de ustedes. Llegado un momento así, y en circunstancia como la de hoy, echar la vista atrás sobre el propio pasado no es ya un efecto de la vanidad, sino más bien una ocasión para el recuerdo agradecido. Y eso es lo que, abusando de la amabilidad de todos ustedes, me he propuesto y me he permitido hacer esta tarde. Lo cierto es que no sé si el futuro me deparará mejor ocasión que esta. Y en todo caso, espero que ustedes me lo sepan perdonar. Les agradezco muchísimo su asistencia y que hayan querido estar aquí en este día en el que tanto se agradece la compañía de la familia, de los amigos, de los colegas y hasta de los simples transeúntes, si es que los hubiera. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, don Rafael, y enhorabuena por esta obra que será tan importante en el mundo de la ciencia genealógica. El acto queda clausurado. Muchas gracias por vuestra asistencia y a continuación pasaremos a tomar una copa con el autor. Muchas gracias.